palabra, Señor. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien me guíe, que ponga, Señor, este mensaje, que venga de tu corazón, Señor, a mi boca, Señor, a mi pensamiento. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje sea de edificación para las almas que lo van a escuchar, Señor, aquí presentes y los que lo van a oír por el internet, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Muy bien. Estaba yo orando en estos días pidiéndole a Dios por el mensaje de hoy. Y yo no había pensado que este día, no tenía en mi mente, yo soy malo para las fechas, para recordar fechas, y no me acordaba que hoy era este día domingo, iba a ser Día del Padre. Sin embargo, el Señor me da un mensaje que tiene que ver con eso, con el amor del Padre, ¿sí? Pero no voy a hablar del amor del Padre de una faceta cariñosa. Vamos a hablar de otro tipo de amor de Dios, ¿sí? Y esto es algo que el Señor me lo puso muy fuertemente hoy en mi corazón, hermanos. Y aún todavía yo estaba un poquito luchando y le decía, Señor, ¿será que cambio este mensaje? Pero no, sentí la convicción del Señor que me dijo, predica este mensaje porque mi pueblo necesita saber cómo soy yo. Entonces hoy vamos a hablar acerca del amor del Padre. Como es Día del Padre, vamos a hablar de Dios en una de sus facetas de Padre. Porque Él es Padre, ¿verdad? ¿A quién le gustaría, quién considera que es hija de Dios? Amén. Somos hijos de Dios. A ver, los que me ven allá en el internet, ¿eres hijo o eres hija de Dios? ¿Te gusta ser hijo o hija de Dios? Entonces Dios es tu Padre. Entonces vamos a ver una promesa del Padre, de Dios como Padre para todos sus hijos. Y vamos a leerla ahí en Job, capítulo 5, si me acompañan a la Biblia. Capítulo 5 de Job, versículo 19. Vamos a ver una promesa que Dios tiene para sus hijos. Atención, esta es una promesa de Dios para sus hijos y para sus hijas. Es una promesa, o sea, tú piensa. Si Dios promete algo es porque Él lo va a cumplir. Él no miente. Él no es hijo de hombre para que miente. Él no se arrepiente de lo que dice. Si Él dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Entonces esta promesa es para los hijos y las hijas de Dios. Job capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tenemos? Yo les voy a leer la nueva versión traducción actual. Amén. Nueva versión traducción actual, para que la entendamos más. Dice así: una y otra vez, Dios vendrá a ayudarte, y aunque estés en graves peligros, no dejará que nada te dañe. En tiempos de hambre, no dejará que te mueras. En tiempos de guerra, no dejará que te maten. Cuando alguien te maldiga, no tendrás por qué tener miedo. Esa maldición no se cumplirá. Te reirás del hambre y de las calamidades, y no tendrás por qué temer a los animales salvajes. Las piedras del campo y las bestias salvajes serán tus mejores amigas. En tu casa vivirás tranquilo, y cuando cuentes tu ganado no te faltará un solo animal. Tendrás muchos hijos y muchos nietos, y nacerán como la hierba del campo y serán prominentes en el mundo. Serás como el trigo que madura en la espiga. No morirás antes del tiempo, sino cuando llegue el momento. Este es un hecho comprobado. Si nos prestas atención, tú mismo podrás comprobarlo. Qué bonito lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Les gusta esta promesa de Dios? Es una promesa para los hijos y para las hijas de Dios. Una y otra vez Dios vendrá a ayudarte. Aunque estés en graves peligros, no dejará que nada te dañe. En tiempos de hambre, no dejarás Dios que te mueras. En tiempos de guerra, no dejará Dios que te maten ni que te hagan daño. Cuando alguien te maldiga, o sea, cuando alguien te lance una maldición, una brujería, lo que tú quieras, no vas a tener temor, porque eso no se va a cumplir. Te reirás del hambre, de las calamidades, como esta calamidad del COVID-19. Es una calamidad, ¿cierto? Entonces aquí dice que eso ni siquiera te va a hacer daño, no te va a hacer nada, hasta tú vas a estar contento en medio de la calamidad.
Dice, no tendrás que temer a los animales salvajes, tampoco a las víboras, a los pumas, a los tigres, a cualquier animal ponzoñoso, no le vas a tener miedo, porque no te van a hacer nada. Las piedras del campo y las bestias salvajes serán tus mejores amigas. Qué tremendo, ¿no? En tu casa vivirás tranquilo, o sea, tu casa va a estar llena de paz. ¿Cuántos quieren tener una paz, una casa donde reine la paz? Donde no haya gritos, donde no haya contiendas, donde no haya malos entendidos, donde no haya momentos de tensión. Esta es una promesa que Dios tiene para sus hijos. Y cuando cuentes tu ganado, no te faltará un solo animal. No solamente le está hablando a los ganaderos, esto es algo en general. O sea, esto significa que no te va a faltar de tus posesiones nada. O sea, no te van a robar tus carros, no te van a robar tu dinero, no te van a quitar nada. Dios mismo te va a cuidar todo. Él te lo va a cuidar. Esta es una promesa que Dios le da a sus hijos. Tendrás muchos hijos y muchos nietos, nacerán como la hierba del campo y serán personas prominentes. O sea, tus hijos no van a andar en las drogas, no van a andar con pandillas. Tus hijos y tus hijas no van a vivir, bueno, como en mi caso, que yo no fui cristiano y tuve una vida perdida, mis hijas no van a tener la misma perdición, las mismas drogas, las mismas cosas que yo hice. Ellas se van a graduar, ellas van a ser prominentes, se van a graduar de una escuela, lo que sea que Dios les llame. Amén. O sea, y van a ser personas bien de sociedad. Y dice aquí, esto es un hecho comprobado, o sea, es fijo. O sea, ya se comprobó que sí pasa, que sí sucede. Si nos prestas atención, tú mismo podrás comprobarlo. Fíjese qué bonita promesa, ¿verdad, hermanos? ¿Es una promesa muy bonita o no? Sí la es. Ahora bien, el problema es que muchas veces no se ha cumplido en nuestras vidas. El problema es que muchas veces todo esto que leemos y otras cosas en la Biblia no se han cumplido cabalmente. Ahora bien, hermanos míos, déjenme les digo algo. La Biblia es un libro completo. La Biblia es un libro que no tenemos que solamente tomar los pasajes bonitos o los pasajes donde solamente hay una promesa y tomarlos como una verdad que se tiene que aplicar en nuestra vida. Esto es un error que han hecho muchos predicadores, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos pastores, de solamente tomar las promesas que Dios da y decirle a la gente que se van a cumplir en sus vidas de una forma engañosa. Amén. Porque déjenme le digo algo, esta promesa que les acabo de leer aquí no se va a cumplir en ninguna persona, en ningún hijo de Dios, sin que antes venga lo que dice en los versículos anteriores. Porque Dios tiene muchas promesas, hermanos, pero Dios las va a dar si nosotros hacemos nuestra parte. Acuérdense, ¿cómo es Dios? Como un padre, ¿verdad? Él es el padre. Pero ¿a poco tú como padre le vas a premiar a tu hijo porque haga un daño, porque haga un mal, porque se esté portando mal? No lo vas a hacer, ¿verdad? Porque tú lo amas a tu hijo. Y así Dios nos ama a nosotros, hermanos. Y Dios no nos puede premiar si nosotros andamos mal. Por eso veamos qué dice el contexto de este pasaje en el mismo capítulo, en el versículo 7, 2 versículos antes. Job capítulo 5, versículo 17, vamos a ver qué dice. Dice, cuando el Dios Todopoderoso te corrija, ¿qué dice? Cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. ¿Cómo te puedes considerar? Bendecido. No desprecies su corrección. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Ok, y después viene la promesa que les acabo de leer una y otra vez. Dios vendrá a ayudarte, aunque estés en graves peligros, no dejará que nada te dañe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto dice, hermano, esto que les acabo de leer, dice que Dios corrige al que ama.
Y que cuando Dios nos corrige, escuche bien, entonces podamos considerarnos bendecidos, personas bendecidas. Ahora, yo entiendo, yo entiendo este mensaje, es un mensaje complicado. ¿Por qué es un mensaje complicado? Porque la verdad es que a nosotros los seres humanos no nos gusta ser corregidos. Yo le digo la verdad, a mí no me gusta cuando me corrijan. No me gusta. ¿A quién le gusta? Ahora bien, déjeme le digo que hay dos tipos de personas que no les gustan ser corregidas. Y hay un por qué no les gusta ser corregidas. Yo estoy entre una de esos dos grupos. Unas de ellas son los que nunca o casi nunca corrigieron. Desde que eras un niño pequeño, tus papás casi nunca te corrigieron, casi nunca te dijeron nada o te corrigieron mal. Y están los otros, como yo, ahí estoy yo en este siguiente caso, los que corrigieron mal de una manera injusta y violenta. Y cuando hablo de una manera injusta y violenta, esta violencia puede ser pasiva, porque no siempre te corrigieron a golpes hasta que te sangraron, o te dejaron un morado, o te dejaron algo duro, mal en tu corazón. A veces es de una forma pasiva, porque hay personas que corrigen de una forma violenta verbalmente. Le dicen cosas muy duras a sus hijos. Amén. Entonces, cuando uno crece, va creciendo, hermano, a uno no le gusta ser corregido porque vivimos esas malas experiencias de niños, de jóvenes, de adolescentes, ¿sí? Y por eso es que no nos gusta ser corregidos, porque tuvimos una mala experiencia. Somos como la anécdota del gato, que el gato llegó un día a la casa y entonces vio que la señora había puesto una olla y ahí había carne, y entonces el gatito fue y puso sus patitas para agarrar un bocado, y cuando pone las patitas se quema porque estaba calientísima la olla, ¿no? Entonces la siguiente vez el gato pues le dolió, salió corriendo y todo. La siguiente vez la señora había dejado la olla ya con mucho tiempo, ya estaba fría la olla, pero cuando el gato vio, por más que olía rico, por más que le gustaba eso, no se quiso ni acercar a la olla porque ya había tenido una mala experiencia. Y eso a veces nos pasa, hermanos, con Dios. Y ojo, no voy a hablar de corrección del pastor o de los líderes, no voy a hablar de eso, voy a hablar de corrección de Dios. Cómo Dios nos corrige, porque aquí dice, cuando Dios el Todopoderoso te corrija, considérate bendecido, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la corrección de Dios. Y déjeme le digo algo, Dios a mí me ha corregido muchas veces, inclusive con este mensaje, Dios me corrigió en la mañana. Me corrigió de esta manera, me dijo, me hizo sentir, me puso en mi pensamiento, mira, muchas veces ustedes piensan que la corrección siempre es un castigo, es algo duro, es algo que no te va a gustar. Pero mire, Dios me hizo entender que no, que Él muchas veces corrige de una forma suave y tierna, hermanos, como me corrigió en la mañana. Porque yo tenía este pensamiento también, de que la corrección de Dios siempre es castigo, papá, ¿verdad? Siempre es que te hable duro, ¿sí? Que te pase algo. Pero no, la corrección que está hablando aquí no es nada más de esa manera. La corrección de Dios, hermano, siempre primeramente va a ser de una forma tierna y paciente. Él te va a hablar tiernamente, te va a hablar pacientemente, porque Él te ama, porque eres su hijo, su hija. El problema es cuando nosotros no escuchamos o no queremos obedecer tierna y pasivamente. Y aquí les quiero poner el ejemplo de mis hijas, porque yo estoy aprendiendo muchísimo de Dios con mis hijas. Número uno, primero, cuando Camilita, mi hija, la primera nació, ella nació con un carácter muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Era tan fuerte su carácter que muchas veces cuando le íbamos a recoger donde la cuidaban,
En vez de recibirnos con abrazos o con júbilo, alegría, nos volteaba la cara, hermanos. Así nos volteaba la cara. Recuerdo cuando ella empezó a ir al colegio, al pre-kinder, al número 2, hermanos, a veces a mí hasta me daba pena con las maestras, porque cuando salían los niños y veían a los papás, todos los niños, papi, papi, mami, mami, y Camila cuando me veía se escondía detrás de la maestra, de las piernas de la maestra, y yo decía, no vaya a decir esta maestra que yo le pego a esta niña, que la violento y que por eso no me quiere. Así nos hacía, hermanos. Inclusive algunos de ustedes habrán conocido a Camilita en esos tiempos, que les habrá hecho alguna groserita, porque su carácter era así, fuerte. Amén. Hermano, pero usted no sabe los berrinches que nosotros vivimos con Camila, porque cuando ella se enrancha en algo, se enrancha y nadie la hace cambiar, hermano. Amén. Entonces, mire, yo empecé a darme cuenta de algo, que cuando yo le decía, le hablaba, hija, no hagas eso, ella no me hacía caso. No me hacía caso. Y le decía, te voy a dar papao. No me hacía caso. Hasta que veía que le daba papao. Y estoy hablando de un papao, hermano. Como corresponde a la edad del niño. No un papao violento, con ira. ¿Sí? Yo nunca, gracias a Dios, les he pegado violentamente a mis hijas. Siempre les doy un papao, que es con la mano en la pompi o en la piernita. Siempre es ahí. Y 2, 3, 4 máximo. ¿Sí? Y cuando ella empezó a sentir que yo estaba enojado y que le daba ese papao, hermano, entonces ella empezó a ver que las cosas eran serias. Y ahí me empecé a dar cuenta que ella empezó a ser moldeada en su carácter. Entonces el Señor como que me abrió el entendimiento, hermanos. Y yo dije, mira, es que los seres humanos cuando nacemos, cuando somos niños, estamos como desatados, hermanos, en todas nuestras pasiones. Inclusive, recuerdo que a veces íbamos en el carro con Camila y se pegaban unos gritos, hermanos. Pero hermano, yo un día quedé todo un día casi sordo, con mis tímpanos, casi me los revienta la niña, porque le gustaba gritar. Y nosotros le decíamos, Camila, no grites. Y ella no hacía caso y gritaba y gritaba y gritaba, hasta que le empecé a dar papá, hermano. Y ella empezó a dejar de gritar. Ahora estoy viendo el mismo comportamiento en Elizabeth, la más chiquita, que también quiere hacer eso, pero ya aprendí que la solución es darle papá, corrección. Entonces, desde que son niñitos, me estoy dando cuenta de que la corrección les ayuda a refrenar sus impulsos. Esos impulsos que no están bien. Esos impulsos que cuando crecemos, cuando nos hacemos mayores, muchas veces nos llevan a hacer cosas desastrosas en la vida, hermanos. Esos impulsos que a veces no tienen, si no los refrenamos, son pasiones tan fuertes en nuestras vidas que nos llevan a hacer pecados tan terribles de los cuales muchas veces nos vamos a arrepentir, pero otras veces van a traer consecuencias tan terribles en nuestras vidas, hermanos, en nuestros hijos, en nuestras familias, que por eso es que muchas personas ahorita están en la cárcel o muchos matrimonios están separados, se han divorciado, o muchas personas están sufriendo cosas indecibles. Es más, muchas de las cosas, hermanos, que hoy estamos padeciendo en día, ha sido porque tomamos malas decisiones, porque hicimos malas decisiones, porque no refrenamos nuestras pasiones. La Biblia le llama carne, la carne, nuestra carne, son nuestras pasiones. Es el deseo de hacer lo malo. Es el deseo en los niños, es el deseo de gritar, de portarse mal, de hacer berrinche, de hacer lo que a ellos se les pegue la gana. Y por eso la Biblia nos enseña y nos dice que el niño necesita ser corregido. Yo lamento mucho decirle a los padres que me ven por internet, que dicen, no, es que yo nunca le voy a corregir a mi hijo porque a mí me corrigieron muy mal. Eso es una equivocación. Está mal. Porque todos los seres humanos necesitamos ser corregidos,
No podemos ser más buenos que Dios. Dios mismo, su palabra dice que corrige a sus hijos. Nos corrige. Y déjeme le digo algo, a mí Dios me ha corregido mucho y le doy gracias a Dios. Ahora, si ustedes me preguntan, pastor, ¿tú te acuerdas de algún título, de alguna predicación de algún antiguo pastor? Mire, me acuerdo del título de una predicación que dio un pastor que yo tuve hace más de 15 años. ¿Sabe cómo se llamaba la predicación? Se llamaba Amar es corregir. Así se llamaba. Pregúntenme otro, no me acuerdo. Pero ese se me grabó tanto, hermanos. Amar es corregir. Y es lo que dice la Biblia, que Dios, porque nos ama, nos corrige. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Y aquí dice en Job, cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. Hermanos, el cristiano, el hijo, la hija de Dios debería orar en su oración todo el tiempo. Señor, corrígeme, corrígeme, corrígeme. Pero ¿sabe por qué no oramos eso? Por dos razones. La número uno, por la que yo te dije, porque fuimos mal corregidos en nuestra niñez, cuando éramos adolescentes, jóvenes. Número dos, porque a veces Dios nos va a pedir que dejemos cosas que no nos gustan que dejemos. Y ahí es donde está el problema. Entonces, el problema es que Dios, mire, Dios es un Dios justo, hermano. Él es un Padre justo. Y Él no se deja llevar por emociones como nosotros los seres humanos. Porque a veces amamos a nuestros hijos y los amamos como de más. Voy a decir esta palabra, de más, ¿verdad? Porque hacen su berrinche, o te ponen una sonrisita. Mire, la Elizabethcita es bien tremenda. Porque ella sabe que yo la quiero mucho, que me enternece el corazón. Y cuando la regaño, la tremenda me avienta una sonrisa y me hace así con los ojos. Para que se me calme el enojo, hermano, que no le va. Y son tremendos los niños, amén. Y a veces uno como padre dice, ay, mira qué cara bonita me está haciendo la niña. Ya no vamos, déjela que haga su berrinche, déjela que se llene de lodo la tierra, ay, déjela, luego se baña. Hermano, y dejamos a los niños sin corrección. Ahora entiendan, no estamos hablando de que vamos a ser tiranos ni dictadores con los niños. No estoy hablando tampoco de que vamos a estar como policías vigilando a ver en qué momento falla. No, ellos al final son niños, ellos necesitan jugar, necesitan desarrollarse, hay que darles su libertad, pero ¿cuándo es el tiempo? Hay veces que ellos quieren hacer eso cuando no es el tiempo, y ahí es donde hay que enseñarlos a corregir. Amén, hay que corregirlos para que no hagan eso. Y eso les va a ayudar en toda su vida, hermanos. Mire, yo ahorita que estoy aprendiendo estas verdades, yo digo, qué fácil hubiera sido la vida cristiana para mí. Hubiera sido mucho más fácil para mí si a mí me hubieran corregido de niño, como yo estoy corrigiendo a mis hijas. Y estoy entendiendo de que la corrección que yo les estoy dando a mis hijas, hermano, les está haciendo bien. Y les digo algo, es algo que yo lo estoy comprobando. Es algo que lo estoy viendo con mis propios ojos. Estoy mirando cómo esta niña, la más grandecita, la que te hablé primero, está cambiando su comportamiento. Cada vez ella se porta mucho mejor. No digo que es una niña perfecta, no lo es. No va a haber niños perfectos tampoco. Pero hermano, yo he visto un cambio muy grande en esa niña desde que ha sido corregida. Y déjeme le digo algo. Cuando a veces viene a la iglesia, cuando a veces está con personas, me la chiflan. Y llega chifladita a la casa. Como ella sabe que la gente tiene gracia y la gente la trata bien, se chifla. ¿Sí? Y tengo otra vez que jalarle la cuerda a la niña. Hija, no, tranquila. Hermano, así es Dios. Y Dios es más que nosotros. Dios es más justo que nosotros. Dios es más amoroso que nosotros. Dios nos va
hermano mío, a corregir, no porque Él sea injusto, no porque Él no nos quiera, al contrario, Él lo va a hacer porque nos ama intensamente. Tú no tienes idea cuánto amor te tiene Dios. Y déjame le digo algo, hermanos, oh, gloria a Dios. Si nosotros hubiésemos sido corregidos, escuche lo que le voy a decir, hubiéramos oído la corrección, no estuviéramos sufriendo situaciones que ahorita en este momento estamos sufriendo, porque no quisimos oír la corrección. Y me vienen a la mente, por ejemplo, cuántos casos yo he conocido de personas que en su momento Dios trató de corregirlos y ellos no quisieron hacer caso. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un evangelista, hermanos míos. Un evangelista que tenía una unción de liberación, que tenía dones, que predicaba, hermanos. Era una persona seria, una persona que Dios lo usaba. Hermano, y sabe que se ennovió con alguien. Y recuerdo que la pastora le dijo, no te cases con esa persona. Inclusive yo también le dije, y otras personas le dijeron, no te vayas a casar con esa persona, porque esa persona no te va a ir bien con ella, no es ni cristiana. Pero entonces él dijo, no, yo voy a orar por ella, yo la voy a discipular, y yo voy a hacer que ella sea una mujer de Dios. Hermano, y se casó. Y al principio las cosas parecían que iban como él había dicho. Pero ¿sabe qué pasó con el tiempo, hermanos? Todo se derrumbó. Hoy en día ellos están divorciados. Hay una pelea terrible entre él y ella por los niños. Además de eso, él perdió su ministerio, ya no es pastor, ya no es predicador. Todo se derrumbó. Pero Dios le dijo años antes, no te cases con esa mujer. Y no es el único caso, hermanos. No es el único caso. Yo les puedo testificar tantos casos. Recuerdo otro joven también, hermano, que le dijimos, le rogamos, casi le suplicamos, no te vayas a casar con esa muchacha, no, por favor, no lo hagas. No, pero él dijo, mi pastor de jóvenes, él se casó así con su esposa cuando ella no era cristiana y él la volvió cristiana. Sí, pero esas son otras cosas que no sé qué. Pues déjeme le digo algo, su pastor de jóvenes se divorció también. Él fue primero y luego también se divorció de la otra y también tiene una vida destruida. Los niños están destruidos, ya son unos jovencitos, están destruidos, no conocen a Dios. A veces me llaman y me dicen, por favor, ora por nosotros. Mira cómo es esta mujer, me pide el child support, ya no aguanto el child support. Y no sé, y la otra vez no me aguanté y le dije, yo te dije que no te casaras con ella. Dios te dijo, no te cases con ella. Sí, pero es que yo no sé, que no sé qué. Y está sufriendo una consecuencia de no haber querido ser corregido por Dios. Piensa, hermano, cuántos dolores de cabeza, cuántos sufrimientos nos ahorraríamos si escucháramos la corrección de Dios. Por eso Job dice, es bueno que el Todopoderoso te corrija. Cuando el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. ¿Por qué? Porque Dios está de antemano protegiéndonos de sufrimientos, de cosas que en el futuro, hermano, van a ser terribles para nosotros, van a ser dolorosas para nosotros, van a ser problemas, hermano, en nuestras costillas. Todo el tiempo nos va a estar picando ese problema en nuestra costilla. Pa. Y la gente llorando, y la gente llorando, y la gente pidiendo oración, y la gente, hermano, cuando el problema ha sido que en el pasado no quisimos ser corregidos por Dios. La corrección de Dios, hermanos, no siempre es dura. La corrección de Dios no siempre tiene que venir con un castigo. La corrección de Dios siempre va a empezar con una palabra de exhortación. Y cuando hablo de exhortación no es un regaño,
Estoy hablando de que Dios te va a decir, mira, no hagas eso. Mira, no grites. Mira, no robes. Mira, no hagas fraude en el IRS. Mira, no hagas esto, el otro, aquello. Es una exhortación que empieza Dios a decirte. Pero cuando uno no hace caso, entonces es cuando viene Dios, ya un poquito más duro, con vara. Y sí nos da azotes, hermanos, a los que somos hijos. Yo les voy a contar algunos de mis testimonios, de mis correcciones con Dios. Uno de ellos ya lo he contado, pero lo voy a contar de nuevo. Recuerdo una vez que yo me enredé en chismes, hermanos, contra el pastor. Y empecé a decir cosas que ni yo sabía del pastor. Y empecé a hablar y hablar del pastor. Y no, si el pastor esto, el pastor aquello, el pastor... No, está mal el pastor y que no sé qué. Hermano, y ya me había hablado Dios en su palabra. Que el chisme no le agrada a Dios, que la calumnia no le agrada a Dios. Mire, yo le seguí, porque a veces uno hace oídos sordos, ¿verdad? Y recuerdo una vez, hermano, la iglesia estaba llena, era una iglesia que le cabían casi como 1000 personas. Ese día no estaban las 1000, pero sí estaba llena la iglesia. No eran como 1000, eran como 400 personas que le cabían. Habían como unas 300 personas. Y yo me senté en la primer banca, hermanos, en la primera fila, perdón. Y ahí yo estaba bien contento porque venía un profeta de Arizona. Yo dije, aquí voy a recibir la unción, Dios me va a ungir, porque yo era un perseguidor de la unción, hermanos. Y entonces imagínense, hermano, aquel hombre empieza a predicar y predica y predica y predica, y de repente empieza a decir, y el Señor te dice, deja de hablar mal de tu pastor, no sigas hablando, hermano. Y el dedo me apuntaba fijamente a mí. Ya te lo he hablado una y otra vez y no quieres obedecer. Sigue hablando y de tu pastor mal y vas a ver lo que te va a pasar. Ya no me acuerdo qué, hermano, yo sentía que en ese momento todos me estaban viendo. Tenía una vergüenza tan terrible. Decía, Dios mío, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Quería que se abriera la tierra y me tragara como a Coré y a sus... así, pero no me tragó la tierra. Gracias a Dios, hermano, el Señor no me avergonzó. Porque mire, nadie de los 300 que había en la iglesia sabía que Dios estaba tratando conmigo. ¿Sí? Nadie se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta de que yo estaba siendo reprendido, corregido por Dios. ¿Sabe qué hice? Le puse ahora un cierre a mi boca. Gracias a Dios por la corrección, hermanos. Considérate bendecido, dice aquí en Job, cuando el Todopoderoso te corrija. Otra ocasión, recuerdo que empecé a portarme mal, hermano, las cosas de Dios. Empecé a hacer cosas que no debía hacer. Y de repente, hermanos, yo estaba todo contentillo, ¿verdad? Como todavía no me casaba ni nada. Y yo andaba en mis cosas y de repente vino un amigo, un pastor mío que yo aprecio mucho de Colombia. Se llama Freddy Rodríguez. Y entonces cuando me ve, de lejos me dice, te estás portando mal. Hermano, yo sentí como un agua fría, así que me pegó en la cabeza, en la cara. Sentí un escalofrío que me corrió por todo el cuerpo. Y sentí la voz de Dios que me estaba reprendiendo y corrigiendo. Deja de hacer lo que estás haciendo. Le doy gracias a Dios por la corrección de Dios, hermanos. Quizás él ni sabe de eso. Él ni cuenta se dio. No sé por qué lo dijo. Fue porque Dios lo puso. A lo mejor él no supo por qué lo dijo. Pero era Dios usándolo. No era una prédica ahí. Era que nos habíamos encontrado en un lugar. Pero era la corrección de Dios. Porque, hermanos, si yo hubiera seguido en ese camino en el que iba, quizás ahorita no estuviera predicando aquí. La corrección de Dios es una bendición. Y Dios nos corrige porque somos hijos, hijas de Él. Y porque nos quiere evitar sufrimientos. Nos quiere evitar dolores de cabeza. Nos quiere evitar que nos hundamos más y más en el lodo. Y finalmente nos quiere evitar la condenación eterna, hermanos. La condenación eterna.
Por eso a veces Dios nos habla una y otra vez, pero no entendemos. Y cuando no entendemos la corrección suave, buena, paciente, amorosa y tierna de Dios, entonces Dios viene en otra etapa. Y es cuando empieza Dios a usar un poquito más la vara. Es como cuando yo le digo a la niña, ahora sí te voy a dar papao. Primero es deja de hacerlo, luego es el time out. Si no obedecen time out, pao. Vara, hermano. Y Dios a veces nos da con vara. Y déjenme le digo esto a muchos que me están viendo por el Facebook, por el YouTube. Muchos de ustedes están sufriendo, están pasando momentos muy duros y difíciles, no porque el diablo los está persiguiendo, sino porque Dios los quiso corregir, les dijo que no hicieran algo y ustedes decidieron seguir haciéndolo. Y por eso ahora están sufriendo las consecuencias. Muchas personas se les dijo, no te cases con esa mujer, no te cases con ese hombre. Tu pastor te dijo, yo no te voy a casar, y tú decidiste aún casarte por encima de eso. Era la voz de Dios diciéndote, no lo hagas. Y hoy estás sufriendo las consecuencias. La única manera de que se arregle esto es pidiéndole perdón a Dios, humillándonos de corazón, diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo me equivoqué? ¿Cómo fui sordo? ¿Cómo no pude entender que tú me estabas hablando y que tú me estabas diciendo esto, que no lo hiciera por amor? Porque me amabas, porque me amas y yo no te quise hacer caso. Perdóname, dile perdona, dile a Dios, perdona mi pecado. Y Dios te va a perdonar. Y sigue rogando. Porque muchas veces las consecuencias de la desobediencia a la corrección de Dios nos van a acompañar toda la vida. Toda la vida. Por eso es bueno que Dios me corrija, dice aquí, otra vez lo vuelvo a repetir, cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. Bendecido. Hermanos, Dios nos quiere corregir. ¿Por qué? Porque la corrección es una manera de enseñarnos a refrenar nuestras pasiones maliciosas, nuestro hombre carnal, la mujer carnal que hay en ti. Y para enseñarnos que los malos comportamientos, el pecado, siempre tendrán una consecuencia negativa en nuestras vidas. Además, la corrección de Dios siempre nos está librando de cosas que nos pueden hacer mucho daño en el futuro. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Recuerden que estamos hablando del amor del Padre. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Qué hace Dios? Disciplina a aquel que ama y azota a aquel que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no disciplina? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Ahí la versión Reina Valera 60 lo dice más duro. Ahí dice bastardos. Aquí la suaviza un poquito más, hijos ilegítimos. O sea, en otras palabras, si Dios no te disciplina, no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. Y la misma palabra nos lo dice más adelante, lo vamos a ver. La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, o sea, como ahí bien o mal, ¿verdad? Pero lo hacían. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio, para que participemos de su santidad, es decir, para que seamos salvos. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Vea, después que pasa la disciplina, vamos a obtener la recompensa de esa disciplina. Después que soportamos la corrección de Dios,
la bendición de Dios va a venir a nuestras vidas. Recuerdo un tiempo, hermanos míos, que me pasó otra cosa. Recibí un dinero del IRS para comprar una casa. Y entonces yo me gasté el dinero. Me lo gasté casi todo. Hermano mío, y de repente un día tuve un sueño. Y en el sueño vi a un joven que llegaba y se paraba frente a mí y me gritaba, hermanos míos, con una voz tan dura, tan potente, tan llena de autoridad, que yo temblé en el sueño. Temblé y me dio un miedo tan horrible y me dijo, así te dice el Señor, ¿por qué te gastaste ese dinero que no era tuyo? Hermanos, yo cuando me desperté, hermano, me sentí tan mal, tan mal. Pero eso no fue todo. Con el paso del tiempo, esa deuda me acompañó por años, hermanos. Pagué intereses, intereses, intereses. Y no podía librarme de ella y le suplicaba a Dios, perdóname, perdóname, Señor, ayúdame. Y siempre me venía a la mente ese sueño. Sin embargo, yo me gasté el dinero. No hice caso. Hasta hace poco, ¿cuánto fue? Hace el año pasado fue que de la noche a la mañana la deuda desapareció, hermanos. Después de casi 15 años, no, 10 años, un poquito más, de haberla arrastrado. Y por más que yo le tiraba dinero a esa deuda, por más que hacía un esfuerzo, hermano, no podía acabar con ella. Esa es la corrección de Dios. Y déjame le digo algo, si yo hubiera pedido oración, si yo hubiera hecho un pacto, hubiera ido con un pastor que hace milagros y le hubiera dicho, ore por mí, que Dios me haga un milagro, me desaparezca esa deuda, déjeme le digo algo, no hubiera pasado nada. Porque a veces las cosas que estamos pasando los cristianos es corrección de Dios, hermanos. Sorry. Yo sé que no nos gusta oír eso. A mí no me gusta oír eso. Queremos que oren, que haya un milagro, que venga un ángel. Eres muy amado. Desde el primer momento que abriste tu boca, hijo, hija, el Señor mandó una respuesta. Pero no. Muchos cristianos están padeciendo porque están siendo corregidos por Dios. Están siendo corregidos por Dios, hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos muchos ya no van a querer oír esto y van a buscar predicadores, maestros que no les digan este tipo de cosas. Que les digan mejor que todo va a ir bien. ¿Se acuerdan cómo comencé mi mensaje? Que solo les digan las promesas de Dios, pero no les digan lo que tienen que hacer para alcanzar esas promesas de Dios, porque cuando se les dice lo que tienen que hacer para alcanzar esas promesas, eso no nos gusta mucho. Pero recuerda, cuando tu padre o tu madre te corrigieron justamente por algo que tú verdaderamente hiciste, te sirvió y fue por tu bien. Déjeme le digo algo. Recuerdo que a los 6 años yo me robé un carro de juguete. Andaba jugando en la calle y vi ese carro y me gustó. Y dije, presta para acá. Y que me voy corriendo, hermanos, a la casa. ¿Sabe qué? Me metí al cuarto, me escondí debajo de la cama a jugar con el carro. Como a los 15 minutos llegaron, tocaron la puerta, era una señora con el niño que le había yo robado el carro. Señora, su hijo se robó un carro. Me fueron a sacar debajo de la cama y sí, estaba el carro ahí. Me dijo mi madrastra, cuando llegue tu papá, le voy a decir. Y yo ya sabía que era eso. Hermano, cuando llegó mi papá, me dio una tunda, pero tunda, de aquellas buenas que te conté. Hermano, nunca más
Nunca más en mi vida se me ocurrió volverme a agarrar otro carrito. Jamás. Por esa buena tunda que me dieron. Y le doy gracias a Dios por esa corrección. Pero qué triste, ¿verdad? Cuando un padre, en vez de corregir a su hijo, o una madre, en vez de corregir a su hijo cuando hace algo malo, lo cubren, lo protegen. Imagínate qué hubiera pasado si hubiera dicho mi madrastra, no, aquí no hay ningún niño, aquí no hay nadie, aquí todos son santos, aquí todos son justos. Váyase de aquí, mi vieja chismosa, ¿cómo es? Chichonchera, o cómo les, bueno, mitotera. Y no me hubieran corregido, hermanos. Me hubieran hecho un daño terrible. Pues aquí dicen Hebreos que si nuestros padres lo hicieron porque les pareció bien para nuestra disciplina, cuanto más cuando somos disciplinados por Dios. Dice que Dios, hermano, lo hace porque nos ama aún más que nuestros padres. Esto es el amor de Dios. Esto es el amor de Dios. Sí, hemos oído de un Dios amoroso, un Dios paternal que te abraza, que te mima, que te hace llorar, que te dice, canto, te ama. Pero escucha, el amor de Dios va más allá. El amor de Dios también es corrección. Dios corrige. Dios corrige. Y al que no lo corrige, voy a decir algo muy duro. Ese no es hijo de Dios. No lo digo yo. Lo dice aquí la Biblia. Lo dice aquí en Hebreos y lo dice en otros lugares. Hijo, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Ayer estábamos en el Walmart, mis dos niñas. Y ustedes saben cómo son de estrategas los vendedores de esas tiendas, ¿verdad? Que le ponen, cuando vas a pagar en las cajas, te ponen estantes llenos de dulces y de juguetes al alcance de los niños, porque saben que los niños los van a agarrar y al final hacen berrinche y el papá tiene que pagar por esos dulces. Pues mis dos niñas agarraron los dulces y querían abrirlos y yo las corregí, les dije, hijas, no agarren lo que no es de ustedes, ya les compré a ustedes algo, ya no les voy a comprar más. Y las niñas, hermanos, que ya han sido corregidas, fueron y agarraron y pusieron las cosas donde estaban, en su lugar. Pero después llegó otra niñita, y bien bonitita la niña, una niñita rubiecita, y agarró los mismos juguetes y se los dio en la mano a las niñas. Y mis niñas ya no le recibían el juguete porque el papá ya les había dicho que no. Y la niña insistía en dárselos. Y Camila y Elizabeth decían no. Y hasta Camila llegó y me dijo, papi, mira a la niña, mira lo que está haciendo, que quería que yo la regañara. Pero no podía regañarla, yo no la podía corregir. ¿Sabe por qué? Exacto, no era mi hija. El padre solo corrige a los que son sus hijos. No puede corregir a aquel que no es hijo de él. Por eso, quizás usted ha visto, usted alguna vez ha pensado, pero ¿por qué aquel sí es malo? Mira, Dios no le hace nada, mira, Dios no lo corrige, pero mira ese pastor, ese predicador que anda en adulterio, que anda portándose mal, que anda en fraude, haciendo tranza, haciendo esto, aquello, y Dios no lo corrige. Déjeme le digo cuál es la respuesta, es que esa persona no es hija, no es hijo de Dios. Así de sencillo. Aquí lo dice la Biblia. Si Dios no corrige y no disciplina a aquellos que están mal, hermano, ¿sabe? Es que no son hijos, no son hijas de Dios. Y Job mismo lo dice aquí. Vea, Job capítulo 21, versículo 6, dice, no entiendo, se hace una pregunta a Job, no entiendo por qué los malvados viven tanto y ganan tanto dinero. Mientras más pienso en esto, más me asusto y me da escalofríos.
Oh, como Dios nunca los castiga, ellos no tienen miedo de nada, viven tranquilos en sus casas, viendo progresar a sus hijos y crecer a sus nietos, y sigue, hermano mío, porque si usted se pone a pensar, hermano, mucha gente en el mundo no son corregidos ni castigados por Dios. ¿Por qué? Perdónenme si alguien se ofende, pero es que no son hijos de Dios, no son hijas de Dios. ¿Por qué esa religión que está mal, están abusando de los niños, están haciendo aquello, el otro, no es castigada, no es corregida por Dios? Porque esa religión no es hija de Dios. Esa gente que está ahí no son hijos de Dios. Dios solamente corrige a los que Él ama. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. A todos los que amo, dijo Jesús, yo los reprendo y los castigo. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete, dijo Jesús. Proverbios capítulo 3, versículo 11, 12. Hijo mío, no desdeñes la corrección del Señor. No te sientas mal cuando te reprenda. El Señor corrige al que ama, como lo hace el Padre con su Hijo amado. El padre que verdaderamente ama a su hijo, a su hija, lo disciplina, lo corrige, le dice que no haga lo malo. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque quiere que sea una persona de bien. Porque no quiere que le pase algún accidente. Tú corriges a tu niño, no vayas a salir corriendo de la casa a la calle porque puede pasar un carro y te puede atropellar. Por eso lo corriges. Porque ves que hay algo peligroso para él, para ella, o porque ves que está teniendo un comportamiento que no es el adecuado. Cada vez que tú lo corriges, sabes que le estás diciendo a él, hijo, hija, hay una consecuencia de portarte mal. Hermano, es bueno que Dios nos corrija. Es bueno que Dios nos corrija. ¿Y cómo nos corrige Dios? Dios empieza corrigiéndonos siempre tierna y pacientemente. Nos da una palabra. La primera corrección que Dios nos ha dado es su palabra, la Biblia. Cuando tú abres el libro, cuando tú empiezas a leer el libro, tú te das cuenta que ahí Dios te empieza a decir, no hagas esto, haz lo otro. Y entonces esa es la primera corrección de Dios. Pero después, si no hay una obediencia, si no hay algo que nosotros pongamos de nuestra parte, vamos a sufrir las consecuencias. Y si somos hijos y si somos hijas de Dios, Dios nos va a corregir. Pero la corrección, hermano, es por nuestro bien. No lo tomemos como algo malo. No tomemos que la corrección de Dios como una calamidad. Al contrario, veamos lo que dice Job de nuevo. Cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. Esto es verdadero amor. Sí, Dios es amoroso. Dios te abraza, te mima. Dios te puede sanar, te puede curar. Dios te puede bendecir, te puede dar cosas buenas. Pero también Dios, como un Padre amoroso, nos corrige. Por eso el cristiano tiene que pedirle a Dios todo el tiempo, Señor, por favor, corrígeme. Y cuando Dios te corrija, abre tu oído, abre tu entendimiento y sigue la corrección de Dios. Entonces Dios, hermano mío, de verdad te va a hacer cumplir esta promesa. La leo y terminamos. Una y otra vez vendrá Dios a ayudarte. Y aunque estés en graves peligros, Dios no dejará que nada te dañe. En tiempos de hambre, Dios no te dejará que te mueras. En tiempos de guerra, Dios no dejará que te maten ni te pase nada malo. Cuando alguien te maldiga o te lance alguna brujería o maldición, no tendrás por qué tener miedo. Esa maldición no se cumplirá. Te reirás del hambre y de las calamidades. Tendrás paz en medio de esta pandemia. Y no tendrás por qué temer a los animales salvajes. Las piedras del campo y las bestias salvajes serán tus mejores amigas. En tu casa vivirás tranquilo, habrá paz, habrá descanso, habrá gozo en tu matrimonio. Y cuando cuentes tu ganado, no te faltará un solo animal, no te van a robar tus bienes materiales, no vas a tener pérdidas. Y si las tienes, Dios te las va a restituir.
Tendrás muchos hijos y muchos nietos, nacerán como la hierba del campo y serán hombres y mujeres de bien en este mundo. Serás como el trigo que madura en la espiga, no morirás antes de tiempo, sino cuando llegue el momento. Esto es un hecho comprobado. Si nos prestas atención, tú mismo podrás comprobarlo. ¿Qué significa la última parte? Ponlo por práctica y verás que sí va a pasar. Pongámonos de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos muestre el amor del Padre. Y Dios hoy, hermano, hermana, te va a ayudar a entender que su corrección